Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, es un gusto saludarlos el día de hoy en este espacio de difusión educativa y tecnológica, en este podcast EdTech con Nivela. Bueno, sean bienvenidos. Recuerden, mi nombre es Oscar Andrés Calderón, soy Senior Coach en Nivela y bueno, también por ahí tenemos algunas certificaciones como Google Innovator y Google Trainer. Así que comencemos. Hoy tengo un invitado y vamos a estar hablando junto a nuestro invitado de un tema bien interesante, muy práctico, muy útil, muy dinámico, que hoy en día está transformando la educación en el mundo entero. Hoy estamos junto a Héctor Prieto, ¿sí? Quien es coordinador de tecnología educativa en una ciudad muy bonita que es Aguascalientes, en México. Pero Héctor también hace parte de un gran grupo de educadores de Google que son los Google Champions. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, ¿qué tal, Oscar? Un gustazo estar aquí contigo en este podcast y poder compartir un poco de lo que hemos trabajado. Gracias y también saludar a todas las personas que nos puedan escuchar por ahí, otros champions que tuvimos la oportunidad de saludar el día allá en el mes de noviembre, ¿verdad? Pero bueno, muy contento de estar aquí, pues a darle. Sí, con Héctor estuvimos en el simposio de Google Champions que se llevó a cabo el año pasado, ¿no? En la Ciudad de México. Y pudimos aprender de varias experiencias, ¿no? Varias experiencias que tuvimos allí. Y precisamente hoy Héctor nos va a contar desde una experiencia muy significativa que tiene dentro del uso de una metodología que ya nos va a contar él, de qué trata, con respecto a cómo la lleva a cabo en el salón de clase, con sus estudiantes, con su comunidad educativa y demás. Pero bueno, entremos en detalle. La metodología o el tema que queremos traerles hoy a esta conversación es el de el uso de la metodología y los recursos que tiene STEM o STEAM, también que ya Héctor nos va a explicar un poquito. STEAM. Pero ¿esto qué es? ¿Esto de qué trata? Es lo que nos va a explicar un poquito Héctor en cuanto a la metodología STEM, los recursos que tiene STEM en el aula de hoy, en la educación de hoy. Entonces, Héctor, empecemos de una vez, de entrada. ¿Qué es esto de STEM? Bueno, primero, la educación STEM, que ya tiene varios años, no es algo que tampoco sea nuevo. Desgraciadamente, también en muchos países de Latinoamérica va impulsándose esta metodología con las nuevas reformas educativas que se han dado a lo largo de nuestro país, de nuestro continente, ¿verdad? STEM, primero hablamos de una metodología, STEM, que significa por sus ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y es que esto se da debido a los retos en los que estaban o se forma los educadores, a los niños y a los jóvenes. Hay nuevos retos, como vemos, las nuevas generaciones, pues son como un poco más de aprender haciendo. En base a eso y de acuerdo, atendiendo las nuevas habilidades del siglo XXI, algunos oficios desaparecieron y hay, mientras que las nuevas profesiones están exigiendo nuevas habilidades. Y es por eso que se mete este tipo de metodología en las escuelas para que empiecen a surgir y para que se empiecen a desarrollar más habilidades en los estudiantes que respondan a las exigencias que se da dentro de la sociedad, ¿no? Vemos que la sociedad, la parte industrial va muy desarrollada y no dudamos que algunas de las carreras que ahora tenemos desaparezcan en un futuro, ya hablando toda esa parte, ¿no? De las habilidades. Entonces, ahora se trata de desarrollar más habilidades. ¿Cómo? A través de ambientes de aprendizaje con este tipo de metodologías STEM. Héctor, que un estudiante, que ya tú no lo vas a ir comentando, ya no es simplemente ese estudiante que se sienta, llega, escucha y escribe en su libreta y después recita esa información de memoria y ya. No, esto es diferente, ¿no? Sí, recordemos que hay como dentro de los ambientes de aprendizaje encontramos dos enfoques, uno centrado en el maestro, donde el maestro toma un libro, una bibliografía y da el conocimiento a los estudiantes, es decir,
nada más lo que hace es transmitir el conocimiento de un libro a los estudiantes, lo que comúnmente llamamos una educación tradicional, ¿no? Ahora creo que el nuevo reto que tenemos ante estas generaciones es desarrollar más las metodologías activas. Y dentro de los ambientes de aprendizaje, hay escuelas que desarrollan los STEAM Maker, Maker STEAM, Bibliomakers, etcétera, etcétera, que hay pues una N cantidad de espacios o ambientes de aprendizaje, ¿no? Pero ahí necesitamos que cambiar esta metodología a que no sea el maestro el centro, sino el alumno. Cuando vuelves a poner al estudiante al centro, pues tú te das cuenta del desarrollo de todas las habilidades que se pueden dar con él, ¿no? Y es lo que estas nuevas generaciones son los nuevos retos que nos traen, ¿no? Pero Héctor, entonces, con todas esas metodologías, con ese enfoque STEM, el profesor de hoy, ese profesor que vaya también a estar mediado por esa metodología, tiene un rol nuevo, hay una perspectiva con este maestro, con este educador que llega a la metodología STEM. Pues sí, recordemos que dentro de las habilidades del siglo XXI, que son un conjunto de competencias cognitivas o no cognitivas también, que son esenciales para que se dé el éxito de jóvenes y adultos en un mundo actual, estas habilidades van más allá del conocimiento académico tradicional y preparan a la persona para que se desenvuelva en un mundo complejo, cambiante y pues sobre todo, como bien lo vemos, ¿no? Globalizado. Ahora, estas habilidades, competencias del siglo XXI, que son la manera de trabajar, cómo vivir el mundo, qué herramientas voy a utilizar, y aquí utilizamos toda esta parte que Google nos ofrece también para las nuevas habilidades del siglo XXI. Y recordemos que dentro de los estándares, recordemos dentro de los estándares ISTE, ahí también hay ciertos estándares que tiene que tener el educador. Es decir, sí tenemos que cambiar de alguna manera ese rol, no cambiar, sino adquirir también como docentes esas habilidades, como aprendices, como líderes, como buenos ciudadanos, colaboradores, diseñadores, facilitadores, y eso es a lo que voy. Estos ambientes de aprendizaje lo que tratan es guiar al alumno, facilitarle el conocimiento, pero para que ellos se encuentren ese aprendizaje o ese conocimiento que lo conviertan en un aprendizaje. No, eso está muy interesante porque sí, definitivamente se habla de otra forma de ver la educación desde este panorama STEAM, que ya lo mencionabas, que por sus siglas es lo de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte, ¿cierto? También por ahí tiene una, también que a Sí. veces lo vamos a ver como STEAM. Pero entonces, Héctor, desde todo esto que nos estás comentando, de estas habilidades del siglo XXI, ese rol que va a tener el educador, el estudiante, ¿qué se debe empezar a tener en cuenta para implementar estos recursos de enseñanza STEAM? Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte. Sí, en algunas siglas se le agrega la A de artes, otros autores ponen STEAM y le ponen una más al final, como STEAM Plus, metiendo todas las partes de estas humanidades que también se deben de desarrollar como habilidades blandas dentro de los estudiantes, ¿no? Más allá de las duras que de por sí estos ambientes de aprendizaje ya desarrollan, también queremos desarrollar habilidades blandas, o sea, no solamente enseñarle a que utilice una impresora 3D, que haga un modelado, que una impresora, etcétera. Más allá de eso es que también sepa convivir, sea resiliente, sepa trabajar en equipo, sea colaborar, que es una de las habilidades que también le va a ayudar mucho para pues estas habilidades que hablamos para la sociedad. Para empezar a tener en cuenta la implementación, creo que es importante el desarrollo de ambientes de aprendizaje. Más allá de un aula física, se tiene que, porque un ambiente de aprendizaje, como te decía hace un momento, se define como un espacio físico o puede ser virtual, diseñado e intencionado con eso. Hasta puede ser la misma salón de aula, pero la intención es diferente, donde se propicien las condiciones óptimas para que se dé el aprendizaje. Pero este espacio, pues no solamente, como te digo, puede ser físico, sino también, pues, la interacción entre elementos que lo componen, como por ejemplo un clima social, recursos didácticos,
pues claro, un espacio físico donde se puedan las interacciones individuales, colaborativas, estas metodologías activas, y pues de allí podemos desarrollar o hablar del desarrollo de habilidades blandas y duras. Y bueno, ya se va desarrollando en un ambiente de aprendizaje como salas, STEAM, STEAMmaker, Bibliomakers, laboratorios de tecnología, etcétera, etcétera. Es decir, abarca un sinfín de nombres, hay muchas empresas que ya dan estos servicios y hay escuelas que ya lo están desarrollando más, pero se puede desarrollar desde cualquier aula. La intención, pues es ahora sí, ¿verdad? Es la que cuenta. El docente tiene que cambiar estas nuevas habilidades también como docentes. Héctor, por ejemplo, ustedes en Aguascalientes, en el Cumbres, ustedes tienen este tipo de ambientes físicos también, ¿cierto? Salas, Steam Maker. Y, por ejemplo, desde un punto de vista práctico, ¿qué contiene un aula como la que ustedes tienen, una aula Maker? Así como por dar un ejemplo, ¿qué instrumentos tiene esa aula? Dentro de nuestra aula maker que nosotros ya tenemos aquí unos 4 o 5 años ya con este espacio de ambiente de aprendizaje, está diseñado como por áreas, ¿no? El área parte de diseño, donde es el modelado 3D, impresoras 3D, la cortadora láser, donde también se pueden hacer mucho más cosas, la parte de textil, de crafting, la parte de electrónica. Ahí es donde ellos, pues, todas las tarjetas electrónicas, las bases para soldar, etcétera. Y luego también está la parte de la metalmecánica, donde están las herramientas como de carpintería, donde cortan, donde hacen prototipos. Y todo esto, pues, se genera un ambiente donde el alumno pueda tener distintas herramientas para, ahora sí que lo único es desarrollar más la creatividad, ¿no? Todo esto, pues, con la facilitación del docente que genera. Nosotros estamos ya muy habituados a desarrollar prácticas, o más bien distinguimos entre práctica y proyecto, ¿no? Una práctica es aquello que refuerza un tema de una materia en particular. A esta aula vienen los maestros de historia, biología, matemáticas, o sea, vienen todos porque quieren reforzar un tema con alguna práctica. Nosotros la desarrollamos y ahí se da. Desarrollamos bajo, pues, un guión que ya hemos diseñado, ya que tenemos predeterminado para que, pues, englobe o se conjunte con nuestro modelo académico. Y un proyecto es aquel ya cuando se conjuntan 2 o 3 materias para hacer un proyecto interdisciplinario, ¿sí? Donde ya ahí, pues, el conjunto de las experiencias o los aportes que da cada profesor, pues se genera un proyecto, ¿no? Pero por lo regular también generamos muchas prácticas que son el refuerzo, te digo, para estas materias. O sea, Héctor, eso está bien, bien interesante, que ustedes, y desde el punto de vista también del uso de la metodología STEM o STEAM, ustedes tienen un sitio, ¿no? Por ejemplo, tienen su aula Maker o tienen el espacio como lo comentábamos, con diferentes herramientas, diferentes elementos. Pero hay algo muy interesante que son las dos formas, o digámoslo, definidas que ustedes tienen para implementar el uso del aula desde un enfoque STEAM. Un proyecto o un refuerzo. O sea que pasemos a hablar un poco de esos ejemplos, esas actividades reales que ustedes o que desde la metodología se pueden hacer. Tú hablabas, por ejemplo, de un profesor de historia o de biología, ¿cierto? Que quiera Sí. reforzar un concepto. Entonces, si él va al aula con sus estudiantes, un ejemplo podría ser que él desarrolle un mapa hecho en madera o algo así. Sí, de hecho, nos ayuda mucho que dentro de la clase de tecnología se den las bases para que se les enseñe a los estudiantes, desde la creación de videojuegos, la parte de electrónica. O sea, eso es lo que damos en las materias de tecnología, como que reforzamos, pues ahora sí, los temas duros, es decir, curriculares, y luego eso se conjunta con otras materias. En una ocasión hice una maqueta electrónica donde hicieron un mapa, y como ya habían aprendido cómo utilizar los circuitos, hicieron un mapa Mundi. Entonces, Ya, a través sí. con la tarjeta Arduino, hicieron una programación donde iban prendiendo o encendiendo de acuerdo a las capitales del mundo, iban prendiendo LEDs. Lo imprimimos en un plástico
y transparente, y en la parte de atrás tenía unos LEDs, y le conectaron una tarjeta electrónica, hicieron toda la programación con esta Arduino, y ellos hicieron que según iban prendiendo las capitales de cada uno, y pues así aprenden también la parte de geografía, ¿no? En una ocasión también hicieron un videojuego. Ellos diseñan los personajes, a veces los hacen físicos, como los teatrinos, donde van y cortan ahí la madera, hacen un pequeño teatrino, cosen los personajes, etcétera, etcétera. O sea, se puede hacer. Nosotros también implementamos mucho la robótica desde la parte STEM, donde ellos empiezan desde las máquinas simples hasta la función de actuadores, etcétera, etcétera. Es decir, que el niño diseñe sus propios brazos robóticos, diseñe sus propias piezas y luego después aprenda a automatizarlas. Eso es un poco de lo que nosotros, un abanico grande que se puede hacer, ¿no? Es decir, aquí se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? La intención o la objetividad con la que se quiera trabajar, ese es lo más importante. Y ahí, por ejemplo, Héctor, es donde se va conjugando el valor de cada sigla de STEM, ¿no? La ciencia cuando ellos miden, ¿cierto? O la ingeniería, perdón, cuando están midiendo, la tecnología cuando son capaces de utilizar una cortadora, una impresora 3D, Sí, el arte cuando están pintando el mapa, ¿cierto? perdón, sí. Sí, de hecho, nosotros trabajamos, cuando llegan a la aula Maker, trabajamos con en base a la metodología del aprendizaje colaborativo, ¿no? O a través de roles. Y se le da un rol a cada estudiante, el líder, el comunicólogo, porque tú dices, es el que a lo mejor dice, pues yo, la verdad, pinto muy feo, tengo miedo con las máquinas, pero a mí sí me pones a hacer en Canva una infografía para poderlo informar o una presentación de Google, Sí. lo hago súper bien. Entonces, él se dedica a esa parte y está el investigador, que es el que se encarga de bajar la información, está el ingeniero, que es el que dice, yo sí soldo los LEDs, yo mido, yo trazo, yo corto. Es decir, estos roles le sirven mucho también porque nos ha pasado cuando los juntas en equipo, júntense en equipo, cada quien vea lo más y siempre nomás empiezan o trabajan dos o tres. Pero Sí. cuando los comprometes a decirle, cada quien tiene un rol y tiene una responsabilidad, entonces cada quien va a responder a eso para que se dé el trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, y les gusta mucho a estos chavos, ¿no? Porque de verdad, a veces hasta que el que menos te imaginas es el que mejor desempeña su rol. Y ahí estás ya desarrollando habilidades, porque tal vez le cuesta mucho expresarse, pero ahora lo tiene que hacer para poderse comunicar, etcétera, etcétera. Y precisamente todas estas siglas son las que se están trabajando en estos espacios de aprendizaje, desde la ciencia, la tecnología, la aplicación de la tecnología, las matemáticas, porque hacen cálculos, es decir, pues el pensamiento crítico, la gamificación, todas estas metodologías activas, allí se dan por hechas. Héctor, y digamos que tú hablabas ahora de proyectos interdisciplinarios, ¿no? Que dos asignaturas, ¿sí? Dentro de tu experiencia, por ejemplo, ¿qué asignaturas se han unido? Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se puede llevar a cabo un proyecto? Me ha tocado ver la materia de tecnología, español o ciencia o la lengua materna, como le dicen. Se ha juntado la de biología y se ha juntado, a veces se junta, bueno, va por grados, ¿no? A veces el de Sí, sí. física también se junta con el de tecnología o el de Ya. matemáticas. O la de historia con la de español. Es decir, Wow. pues ahora sí que dependiendo el la intencionalidad con que vayan a generar un proyecto, ¿no? Un proyecto, digo, las prácticas, pues es más constante porque cada docente va a hacerlas cuantas veces él quiera. Por ejemplo, la de física tiene una práctica donde va a ver las cuestiones de la potencia, la velocidad, entonces baja y hace una práctica con un carrito que es impulsado con un globo. Ya, Es sí, decir, sí. entonces, pero esa es una práctica. Un Sí, proyecto
Un proyecto sí te debería llevar más, y más si vamos a los proyectos transversales. Sí. Ojalá que se puedan llegar ahí, o sea, por donde ya toda la escuela se pone de acuerdo a hacer un proyecto general. Los proyectos sí nos llevan por lo menos unos 6 meses, hacer un buen proyecto único, y nosotros Wow. al año tenemos una semana donde le llamamos la semana cumbre de proyectos, donde Wow. exponemos todas estas cosas que los alumnos trabajan con las distintas materias. Ahí se pueden tardar desde 6 meses, porque van haciendo las fases de investigación. A veces Wow. trabajamos con metodología del design thinking, donde van investigando, van testeando, van haciendo pruebas y regresan, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, le damos herramientas para que también los maestros van dando seguimiento y revisiones continuas. No, está muy bien y vas integrando o se va integrando toda la comunidad educativa, porque ya después cuando tú muestras el resultado del proyecto, después de utilizar todo lo de Steam, el aula, Maker y demás, pues me imagino que llegan padres de familia, pueden tener invitados de otro colegio, de otra escuela, para que vean los proyectos y demás. Y esto integra, ¿no? Va integrando como toda esta parte tan práctica y como bien lo has mencionado, estas habilidades que ustedes buscan también incentivar siempre en los estudiantes, esas habilidades blandas, siglo XXI, comunicación, amabilidad, bueno, todo este pensamiento que se tiene hacia el otro. Esto está bien, bien interesante, Héctor, y creo que tienes muchas ideas, ¿no? Eso sí, no nos cabe la menor duda dentro del uso Sí. que se le da de Steam. Pero entonces, para ir ya ahí cerrando un poco, igual, recuerden que también vamos a dejar por ahí algunos enlaces de algunos ejemplos de Steam, que es el concepto de Steam, lo dejamos ahí en la descripción del programa, pero entonces las instituciones hoy en día, las escuelas hoy en día, ustedes ya tienen un sistema bien, bien organizado, con todo lo que nos has comentado. Las escuelas hoy en día, ¿cómo pueden empezar a acceder, digamos, a una escuela que no tiene todavía esos contenidos Steam? ¿Cómo pueden encontrar ese apoyo para la implementación o comenzar a implementar Steam en sus escuelas? Primero hay que romper paradigmas, ¿no? Y me refiero no solamente a paradigmas educativos, de que muchos docentes pues les da temor, es como pues toda la implementación digital, ¿no? ¿Cuántos docentes no te has encontrado, Oscar, que le tienen miedo, por ejemplo, usar Google? Sí. Muchos. ¿Por qué? Porque no les sé, porque les da miedo agarrar una Chromebook, etcétera, etcétera. Acá igual, hay que quitar paradigmas. El primer paradigma que creo que muchos colegios tienen es que es caro. Es que el implementar esto es caro por los componentes. Yo diría, no es lo más importante. Recordemos que también son herramientas, son medios, no son fines. El fin es la educación y que el alumno aprenda. Puedes utilizar muchísimas herramientas y medios. De ellos son todos estos que hemos hablado de la parte STEM. El primer paradigma es que no es caro. O sea, no tienes que meter un aula STEM de 2, 3 millones de pesos para decir que ahora sí voy a empezar a trabajar. Pueden empezar a hacerlo desde ahora, porque muchas de estas cosas se trabajan con material reciclado, con material, es decir, lo primero es motivar a los docentes para que ellos empiecen a cambiar un poco este rol del aprendizaje, ¿no? No centrado solamente en el maestro, sino en el estudiante. Pueden empezar ya. Ya, claro, después esa misma necesidad, como tú lo dices, o como escuela, les va a ir pidiendo todos los demás componentes. Pero por lo pronto es empezar. La creatividad siempre está y debemos de motivarla desde cualquier punto, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas, ¿no? Y ya después, pues hay actualmente empresas que se dedican a este tipo de desarrollo de contenidos o asesorías para el desarrollo de estos ambientes de aprendizaje. Hay también quien te equipa, de desarrolla, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí también si quieres en el enlace algunas referencias que Sí. tenemos o con las que trabajamos. Si les Y tú, sirve, tú- pues tú mencionaste Arduino y has mencionado varias situaciones ahí. Y es más, hubo algo que mencionaste que me gustó mucho, que también hace parte de todo, que va englobando lo del tema Steam, y fue, por ejemplo, lo del design thinking, que también hace parte de un ejercicio práctico. Por ejemplo, si tú no tienes la cortadora de madera, ¿cierto? Pero tienes tijeras, puedes exacto, poner a los chicos a exacto. cortar, ¿cierto? Y con papel hacer de pronto una torre y que Sí, representen una torre. Pero es esa parte que ya va un poco más allá desde un punto de vista de pensar, de resolver problemas, ¿cierto? De resolver exacto, situaciones. exacto.
Muy bien, no, no, eso está súper, súper bien. Y a propósito, Héctor, ustedes también hace poco implementaron una aula como de medios, ¿no? También apoyando un poco todo el tema STEM, desde la expresión oral y demás. ¿Cómo es esto? Sí, también, o sea, ya los nuevos modelos o los nuevos diseños que se dan dentro de estas aulas también tienen la Media Lab, ¿no? Donde el alumno también es una pantalla verde con la croma, tienen para grabar voz, grabar los stop motion, es decir, pues todo eso se desarrollan habilidades lingüísticas y de veras es impresionante cuando hace poquito hicimos un evento en un teatro aquí y los alumnos grabaron todas sus voces, ¿no? Y es importante cómo grabaron las voces de acuerdo a sus emociones. Entonces, y escucharlos, la verdad, es muy, muy satisfactorio, ¿no? Porque ya cuando los pones frente a un micrófono, pues la cosa cambia, ¿no? Sí. Pero de verdad hay niños increíble estas nuevas generaciones. Bueno, todos quieren ser youtubers. Tienen referentes de las redes, de YouTube y demás. Sí. Exactamente, pero aún así, pues todos estos medios también, como el Media Lab y todo esto que algunos diseños ya los ponen dentro del aula, algunos en otro lugar, pero también ya se está implementando mucho esta parte para enseñarles a desarrollar todas estas habilidades lingüísticas. Bueno, no, no, muy, muy bien. Y creo que nos has abierto mucho el panorama con el tema de esta metodología, lo que pueden hacer las instituciones, lo que ustedes ya están haciendo, que es un gran referente para todos. Y sabemos que hay muchas escuelas que van por ese camino que ustedes están implementando. Es más, por ahí vamos a dejar también en la descripción la página web del Cumbres para que vean también lo que tienen ahí con Héctor y lo que han hecho en algunas imágenes y demás. Y bueno, Héctor, para ir cerrando, todo este tema, digámoslo, de el impulso, la metodología, lo que se lleva a cabo con STEM y que está cambiando, está aumentando las posibilidades que tienen los estudiantes en cuanto a su formación, el futuro también que ellos van a ir alcanzando al desarrollar todas estas habilidades con STEM, con ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, por ejemplo. ¿Cuál sería ese último consejo, ¿no? que les darías a estudiantes y a profesores para empezar a mirar esta metodología de STEM en su aprendizaje? Pues la verdad, lo primero, como te decía, es quitarnos un poco ese paradigma de que pues no podemos, ¿no? Porque como docentes, actualmente estas generaciones necesitan otro tipo de metodología, ¿no? Porque por la parte como vienen, ya también vienen con la tecnología integrada, ¿no? Como decimos. Entonces, este tipo de ambientes de aprendizaje es puede dar muchos frutos siempre y cuando se planee y se desarrolle de una manera adecuada. No solamente es poner una impresora 3D por ponerla, sino, es decir, saber qué se puede hacer con ella. Y sobre todo dotar de habilidades a los estudiantes para que ellos puedan enfrentarse el día de mañana a las distintas especialidades que el mundo nos está dejando, porque ciertas carreras van a cambiar, como el aula también va a cambiar y tiene que cambiar. Tiene que llevar un momento en que el aula cambie completamente y así yo creo que vamos a ir. Mi recomendación es que pues se Sí. animen a salirse un poquito o como decía ahí una empresa muy querida, tuya y mía, a pensar fuera de la caja, eh, a pensar fuera de mi salón de clase, es decir, que el salón de clase se convierta en un ambiente de aprendizaje diferente donde el alumno haga, no solamente reciba contenidos y esté de manera pasiva recibiendo una bibliografía, sino que él mismo se aprenda a hacer. Entonces, podemos convertir, te digo, un ambiente de aprendizaje desde nuestro propio salón de clase. Yo creo que eso sería lo más importante. Bueno, muy bien, Héctor, no, no, muchas gracias por todas estas ideas, todos estos consejos, todas esas ilustraciones que nos haces desde esta metodología, de esa forma de enseñar, de ir acompañando la enseñanza en un mundo como el que estamos viendo hoy. Y eso que no hablamos, Héctor, de inteligencia artificial, ¿no? No, no, ese es otro tema.
que ya está llegando y que va a estar ahí también migrando muchas cuestiones desde la enseñanza y el aprendizaje que están teniendo los estudiantes. Bueno, Héctor, no, muchas gracias por mostrarnos esto. Recuerden ver los enlaces que vamos a dejar por ahí también en la descripción del episodio. Y cualquier también duda, inquietud, bueno, ya saben que por acá está Héctor y también estoy yo por ahí para estar respondiendo. Héctor, muchas gracias por esta conversación y bueno, esperamos encontrarnos más adelante con Steam. Muchas gracias, Oscar. Te agradezco mucho y esperemos haber aportado un granito y seguirlo haciendo, ¿no? En esta parte de la educación. Bueno, muy bien, muchas gracias y bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan aprendido, disfrutado un poco de las palabras de Héctor y toda la experiencia desde el enfoque STEAM, que lo lleva muy bien en su escuela y bueno, es ejemplo para todos en la implementación. Recuerden también que si quieren mayor asesoría, algún servicio con respecto al uso de esta pedagogía, esta metodología, que también Proyecto nos nombró herramientas de Google, que el Arduino, bueno, todas estas bibliomakers y demás, pueden contactarnos en cualquier momento. También hacemos el contacto con Héctor si necesitan de pronto una ilustración mayor, alguna visita, si quieren ir a conocer a Aguascalientes allá con Héctor. Y todo esto lo dejamos también a su disposición. Esperamos entonces que sigamos aprendiendo con todos estos consejos. Un abrazo y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Saludos a Dante.